Tal? Les habla Carlos Rosales, les mando un saludo y pues muy contento de estar aquí y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante de cultura de la prevención. Hace algunos años se realizó un experimento por parte de un profesor en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y ese experimento consistió en lo siguiente, en el año 69 para ser exactos. Este profesor Philip Zimbardo realizó el experimento de dejar dos autos en dos lugares distintos para ver qué pasaba, un experimento social con gente especializada viendo cómo se desarrollaba esto. Un automóvil lo dejó en Nueva York, en el Bronx, que era un barrio delictivo, y el otro en Palo Alto, California, que es un barrio residencial. El mismo auto, mismo modelo, mismo tipo de auto. Entonces, el que dejaron en el Bronx, en la primera oportunidad empezó a ser vandalizado, se le rompieron vidrios, faros, llantas, lo desmantelaron. Este auto se le robaron pues todas las piezas utilizables, lo dejaron en la nada. Y el de Palo Alto siguió intacto. Muy curioso esto que sucedió. Entonces, después de unos días, al automóvil que había estado intacto le rompieron una ventana. ¿Y por qué creen que sucedió lo que sucedió? Que fue que una vez que le rompieron una ventana empezó a ser vandalizado por la gente de ahí, por los traviesos, por los pandilleros. ¿Por qué creen que se dio esa situación? Porque un vidrio roto que se va dejando y nadie hace nada para arreglarlo, empieza a desatar una ola delictiva, un proceso delictivo. Aquí viene lo interesante. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación, de que se van rompiendo los códigos de convivencia. Es como una sensación de ausencia de ley, de normas, de reglas, algo así como que me vale, no me importa, no pasa absolutamente nada. Así es que cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. Esta teoría de las ventanas rotas te dice también que si se rompe un vidrio de una ventana en un edificio y nadie lo repara pronto, estarán todos los demás vidrios rotos. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces ahí se generará un delito y probablemente sea un delito menor hasta ir creciendo a un delito mucho más grave. Esta teoría de las ventanas rotas te dice que si se cometen pequeñas faltas, como es estacionar el auto en un lugar prohibido, ir en el auto a exceso de velocidad, no respetar los semáforos, la luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Es interesante, ¿no? Por lo tanto, si como ciudadanos permitimos actitudes violentas como algo normal en el desarrollo de los niños, dejamos que la conciencia se relaje y el patrón de desarrollo será de mayor violencia cuando estos niños sean cada vez mayores. Muy interesante. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado de cómo esta teoría de las ventanas rotas no solamente afecta a inmuebles, afecta la conducta del ser humano. Si como ciudadanos, si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente, que puede ser que tenga miedo a salir a las calles por temor a los asaltos, etcétera, serán los delincuentes quienes ocupen esos espacios. ¿Ven? ¿Ven la importancia de la teoría de las ventanas rotas, de no dejar que las cosas sencillas se vayan complicando? Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿en qué estado mantenemos nuestra casa, nuestra familia, los lugares donde trabajamos o a los que recurrimos frecuentemente? ¿Qué hacemos para mantenerlos en orden y con un buen funcionamiento y como una opción de valor en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esta teoría de las ventanas rotas pues nos lleva de la mano a otro tema que si la sabemos aplicar bien nos va a llevar de la mano a la seguridad ciudadana. Esto de la seguridad ciudadana comprende un conjunto de acciones y estrategias para asegurar la vida de las personas pacíficamente. Es una tarea compartida con el Estado, no podemos dejarle esta tarea únicamente a la autoridad, tenemos que participar nosotros con las organizaciones públicas que están destinadas para erradicar la violencia y que están destinadas a utilizar espacios públicos de la mejor manera. Y con esto vamos previniendo la comisión de los delitos y de las faltas. ¿Qué creen que pasaría si logramos crear conciencia de nuestras familias sobre la importancia de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza? A tratarnos bien, a no mentir, a buscar agradar a los demás, a hablar bien de nuestro trabajo, a hablar bien de nuestra colonia, a hablar bien de nuestra ciudad, de nuestros logros, en lugar de pisotear para poder obtener lo que deseamos por capricho.
Sin duda estaríamos fortaleciendo los vidrios de nuestra casa, estaríamos fortaleciendo los vidrios de nuestros trabajos, de nuestra familia y de nuestra sociedad entera. Entonces, yo te dejo este tema para que lo platiques con tu familia, con tus hijos y veas qué respuestas surgen de ahí. ¿Qué propuestas tienes para cuidarnos como ciudadanos y para que las ventanas de nuestra casa no se rompan? Es interesante. Checa este tema que te acabo de platicar del experimento social, de la teoría de las ventanas rotas, de este vehículo que se dejó en estas dos colonias, una conflictiva y la otra en una residencial, en donde aparentemente eh, se mantenían diferentes, pero en el momento en que se vandalizó al segundo auto, el de la colonia residencial, se empezó a vandalizar y terminó igual que el primero. Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos que no nada más sucede con un artículo móvil como es un vehículo, también sucede con un inmueble como es tu casa, como es tu parque, la plaza más cercana de tu casa, la acera de tu casa. Si tú permites que se vaya deteriorando, al rato se va a ir delinquiendo. Si tú lo cuidas, no automáticamente estás mandando el mensaje de que ahí no es un lugar para delinquir. Entonces, por eso es muy importante. Y también el hábito de las personas. Esta teoría de las ventanas rotas también aplica para el comportamiento del ser humano. Si tú permites que un niño vaya por una mala conducta y no le dices nada, al rato va a tener otra y otra y otra hasta que llegue a delinquir. Por eso es muy importante que la teoría de las ventanas rotas la apliquemos en nuestros hogares, en nuestra vida personal, con nuestros familiares, con nuestra persona. Bueno, pues te dejo este tema, reflexiona, compártelo, intercambia, hazle preguntas a tu familia para que veas qué respuestas obtienes y enséñales lo de la teoría de las ventanas rotas que acabas de aprender el día de hoy. Este tema es muy interesante, es un tema especialmente para ti, para tu colonia, para tu ciudad. Este tema es para que tu municipio sea mejor. Te mando un fuerte abrazo, te mando un saludo